Yo siempre fui un rebelde, siempre me censuraban algo. Yo siempre fui un rebelde, siempre que me censuraban algo lo hacía, me servía como guía en mi camino. Así me di cuenta que el 90% de las censuras son prejuicios, cuentos chinos. Entonces dediqué toda mi vida a potenciar lo que diferencia a un genio de un ignorante, la curiosidad. Según dice él, el invitado de hoy, Einstein fue Einstein porque fue curioso. En su caso no siguió los consejos de su madre e investigó por caminos desconocidos. Soy budista, sigo la ley del karma. Todo lo que pasa en el mundo es efecto de una causa. Si vos producís la causa, el efecto es natural. Es solamente juntar los cables. Podés fabricar una ciudad de la noche a la mañana uniendo las necesidades de la gente con una cosa viable, la cual sea sustentable y un espacio desierto. Las palabras magníficas de Dante Taparelli, el invitado de hoy. En una intervención que hicimos que se llamaba Rosario Mágica, propusimos hacer visitas nocturnas en el cementerio. Hubo un par de conflictos, porque todo el mundo decía que no, que los muertos, que qué sé yo. Yo le agradezco al cielo, en realidad, después de las infinitas cosas que he hecho en mi vida, haber tenido la oportunidad de poder dedicarme a hacer esto, que si tuviera que elegir el resto de mi vida, haría solamente esto, las visitas nocturnas al cementerio. ¿Por qué de noche? El cementerio trabaja de día. De noche es un espacio de la memoria. Descubrí ahí cosas increíbles que tienen que ver absolutamente con la vida. Los muertos en los cementerios ocupan un espacio reducido, cada vez más chico. Todo lo que está en el cementerio está hecho para los vivos. Hay un personaje, Otto, muy mayor, que es una especie de patriarca del cementerio de disidentes, que me decía en todo este derrotero de salvar el patrimonio: Dante, ¿no te venís a comer al cementerio? Yo decía, mirá, hice muchas cosas de mi vida, pero ir a comer al cementerio. Y me insistía, y llegó ese día lluvioso, típico rosarino, que hice mis actividades en cultura, y me voy en auto al cementerio de disidentes. Atrás de todo, pueden visitarlo, hay un galpón enorme y creo había una mesa puesta como la de Blancanieves, así larga, un tablón largo donde se hace el cambio de turno y comían, almorzaban todos los muchachos de los que trabajan en el cementerio. Bueno, Otto sentado delante mío, comí los canelones más ricos de mi vida, con unas jarras así de limonada, esa con mucho limón y azúcar, me tomé como 10 vasos de limón un día de lluvia y escuché las anécdotas más increíbles de este personaje ochentoso largo, de lo que fue el derrotero de la colonia inglesa en ese lugar. Bueno, qué sé yo, charlamos un rato, se hicieron las 3 de la tarde y le digo, bueno, me tengo que ir. Y me dice Otto, Dante, ¿te mostré la huerta? No, le digo, entonces me agarra de la mano así y me lleva hacia el fondo. Y en el fondo había unos almácigos increíbles de acelgas, de zapallitos, de cosas, orégano, un limonero con limones que se caían hasta el suelo y las crucecitas que salían del medio. Y yo me quedo mirando así y me golpea el brazo así y me dice, y seremos lechuga, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. El último salva a todos. ¿Jugabas a las escondidas, Dante? Sí, toda la vida. Toda la vida, ¿no? ¿Y eras bueno para esconderte? Siempre. Desde chiquitito mi viejo tenía una fábrica metalúrgica
que trabajaba 24 horas por día, bueno, 24 horas. Y a la noche cuando todos dormían, la casa hacía entonces yo no dormía. Así que me despertaba y salía a caminar en la oscuridad. Bien. Así que conocí los escondites a los que la gente le tiene miedo y que en realidad nunca tuvieron monstruos. Solo eran escondites nada más. ¿Creías, digamos, esa cuestión del concepto del monstruo y la niñez? ¿Para vos existía algún monstruo, algo que te daba intriga, te jodía? Sí, mi padre que era un violento. O sea, ¿Poco crees que tu viejo era un monstruo? mi viejo era un monstruo, era ludópata, y con todos los vicios que puede traer el juego, ¿no? Entonces, de ser un padre amoroso, se transformó en un monstruo que nos hizo mucho daño a la familia. Por eso digo, yo soy anti-casinos, anti-juego. Me da mucho dolor que entrar a una ciudad como Rosario, que fue generada con hombros y con callos en las manos, que lo primero que ve la gente cuando viene de la capital es una fábrica de pobres, que son los casinos. Así que... Vamos a hacer, aunque sea 15 segundos, una pausa. Vamos a compartir por lo menos el último Salva a Todos, último programa del día con Dante. ¿Querés un té? Vamos a tomar un té. Dale. Pedimos un té de canela para vos, un té de canela. Vamos a ver si compartimos un tecito en el mientras tanto. Después de tu viejo y esa sensación monstruosa de ver por lo menos momentos indeseables, ¿otras cosas te agrietaron o te dieron miedo o te generaron alguna sensación de huida, tener que escapar a situaciones tensas, duras, feas? Y eso generó todo lo demás, porque en realidad mi madre, para protegernos, desde muy chiquitos nos mandó a maestras particulares. Sí. Entonces, cuando empecé el primer grado, mis compañeros hacían palotes, yo ya sabía leer y escribir, y había leído Oliver Twist. Entonces me sentí muy solo, me parecía que estaba rodeado de un equipo de nabos. Sí. Así que me costó mucho comunicarme con mis amigos, así que disfruté mucho de mi soledad. Siempre de niñito, en las ruinas de esa fábrica de mi padre, mis primeros juguetes fueron las herramientas. Así ¿Qué fábrica tenía tu viejo? Era industrial metalúrgico, construía las piezas para las máquinas cosechadoras del viejo Basali. ¿En dónde? En Santa Fe. ¿En Santa Fe? ¿En la ciudad de Santa Fe? En la ciudad de Santa Fe, sí. ¿Vos naciste ahí? Nací en Santa Fe, sí. ¿Y viniste acá cuándo? En principio de los 80. Vine a una fiesta, me gustó la ciudad, yo ya venía de una semicarrera de modelo y esas cosas así medio absurdas que hace uno cuando es joven. ¿Eras modelo? Sí, hice algunas cosas. ¿Qué tipo de modelo? De ropa. ¿Vos subías arriba de una pasarela? En esa época no se usaba mucho, éramos medios marcianos. Así. En Buenos Aires desfilábamos en las vidrieras de Rigars y nos gritaban de todo, cualquiera. Pero fue una experiencia interesante. Si se cruzan de cámara, no hay problema. Si quieren entrar de la manera que se les ocurra, gracias. Vamos a ver. Este es el té de hierbas. Bueno, ahí está. Bueno, gracias. El té de canela. ¿Qué es la belleza, Dante? Vos que sos un tipo que milita todo el tiempo por una ciudad bella, por gente linda, tal vez con parámetros que no tengan nada que ver con lo que uno por ahí individualmente pueda entender. La falta de oscuridad. Me pasa muchas veces uno mirás las cosas y decís, esas cosas no me gustan porque no las miras bien. Si uno empieza a mirar bien a todas, incluso las cosas que no nos gustan, incluso la primera vez que tomamos un café sin azúcar, el segundo café nos gusta un poco más y el tercero nos gusta. Es una cuestión de costumbre, no existen cosas malas ni feas en el mundo, existen los errores humanos. Nosotros, el universo es perfecto, se expande a la velocidad de la luz. Todo lo malo, lo feo, lo sucio lo generamos nosotros. Somos una especie de virus contaminante. Somos, digamos, el humano, digamos, se oscurece ¿por qué cosa? Digamos, vos decís la falta de luz. Cuando uno se oscurece, cuando vos te oscurecías o cuando veías a tus amigos oscurecerse, ¿qué provoca ese oscurecimiento? El miedo. El creerte que sos diferente al otro, el creerte que a vos no te va a pasar lo que le pasa al otro, que no sufrís como sufre el otro. Y cuando te empezás a sufrir, cuando te empezás a sentir la soledad o empezás a sentir dolor o a llorar por los rincones, te das cuenta que sos igual que el vecino, que la señora de al lado y que esa viejita, como te contaba hace un rato, que le pidió al carnicero 10 pesos de hueso para hacerse una sopita que le duraba 4 o 5 veces. Digo, cuando uno se pone en el lugar del otro y darte cuenta que vos estás preocupado porque no te subieron el sueldo o cualquier cosa y hay gente que se está muriendo de hambre,
o que sufre o que no tiene capacidad de salir a la calle a pedir socorro. Eso es, digamos. Una de las peores cosas que tiene el ser humano es la codicia y el resentimiento. Y todas esas cosas son producidas por el miedo. O sea, el miedo a no tener, miedo a una cosa. En la India no dicen esto es mío, dicen esto está conmigo. Son conscientes de la finitud de la vida. Entonces uno tiene esa taza, no es tuya, la tenés un rato, la disfrutás. Sí. Si vos aprendés eso, podés ser dueño del mundo, porque todo lo que ves es tuyo, te pertenece, porque te pertenece a partir del sentido que más se expande del ser humano, que es la mirada. Podés comprar y apoderarte de las cosas con la vista, disfrutar, como hacían nuestros padres que salían a mirar vidrieras, no a comprar. A pasear. A mirar vidrieras, a disfrutar, mirar vidrieras porque te acostumbraste a mirar una mariposa cuando eras chiquito, se consiente un perrito sarnoso y que le das un poquito de comida, digamos, esas cosas, sin darte cuenta y sin ninguna práctica, ningún estudio empezás a ser solidario, y cuando vos empezás a ser solidario, los otros empiezan a ser solidarios con vos, y así lejos, allá en el horizonte, se acerca una palabrita que dice felicidad. De a ratos, de a poquitos nada más. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? Ay, que vos digas, este era... Aquí era rico de verdad. Lo repito 2 veces, no, todos los meses, 4 veces por mes cuando hago las visitas al cementerio. Cuando puedo, después de todo el trabajo que hice en esta ciudad, no me fui de acá, podría vivir en un castillo en Escocia, si quisiera, con mi cabeza, humildemente. ¿En serio? Y sí, tengo mucha capacidad, veo las cosas en otros lados, tuve mucha oportunidad y no lo hice, me gusta, me parece que mi abuelo decía que el mejor quintero no es el que se muda, el que compra grandes campos, sino el que se queda con la pequeña porción de terreno porque sabe de dónde cae el granizo, cómo le da el sol, trabaja mucho la tierra y los tomates son los más grandes. Que es lo que me pasó en la ciudad, me siento como buen Dante con paraísos y con infiernos, me siento querido, entonces ¿dónde me va a ir? ¿Cómo te vas a ir de un lugar donde te quieren? Si el destino del ser humano es la soledad. Uno nace solo y se muere solo, por más que esté rodeado de gente. En el entremedio, los llamados telefónicos, los amigos, pocos, pero bueno, uno se va construyendo su propio caparazón, ¿no? Somos como esos cangrejitos que van y cambian de caracola. Sí. Y estabas hablando de la felicidad y hablaste de cementerio. ¿Ves? Es un error. Nosotros creemos que nuestra vida es lo que nos pasa a nosotros. Acordate, Roberto, cuando íbamos a los boliches y se caían muertas las mujeres, sí, que teníamos 20 años, 25 años. Hoy somos personas grandes, soy un padre de familia, soy un tipo que cumplí 60 años. Ajá. ¿Qué cambió? Nada. El envase, el televisor se le queman las lámparas y todo más, pero la señal de televisión es siempre la misma. En el cementerio hay una lucha así épica entre 2 pensamientos filosóficos. Uno que dice cuando uno muere descansa en paz eternamente, y otro que le parece que eso es abyecto y que en realidad el cuerpo no descansa nunca, que no debe descansar nunca, y que el espíritu, los 13 gramos que adelgaza el cuerpo cuando uno muere, es el tiempo, haya vivido lo que haya vivido, es el tiempo que necesitaba para llenarse de información para irse hacia otro lado que nosotros, en ese pequeño átomo de nada, que estamos a 300.000 trillones de kilómetros de años luz de un lugar a donde todavía no empezó el universo, y tratamos de nosotros tratar de manejar algo que no manejamos. Nada más, no existe muerte en el universo, existe la vida nada más. Uno se apega a las cosas materiales, las cosas materiales te van enfermando, te van creando dependencia. Vos crees que el disfrute diario es parte de tu vida, y no, uno disfruta, uno tiene que vivir y disfrutar con el disfrute del otro. Entonces tus orgasmos no son en tu cuerpo, son en tu alma, que es lo que pasa en el cementerio. Sabes que la gente entra dolida y se va abrazada. Nunca me sentí tan agradecido. Porque te abrazan mucho y vos lo contás a eso, que disfrutan mucho la visita guiada que haces en el cementerio, ¿no? Porque no es una visita de muerte. En el cementerio no hay muertos. Los muertos están ahí, lo que queda son los televisores rotos, que no tienen ningún valor más que una caja de caspa. Y queremos decir que Dante vos haces visita guiada en el cementerio con la oscuridad, con la noche, sí, sin luz de día, ¿no? De día el cementerio trabaja el cementerio, de día el cementerio es territorio de las lágrimas. A la noche este cementerio y todos los cementerios del planeta son los más genuinos museos de la memoria de una sociedad. Cuando vos hablas de eso y te das cuenta de que las obras de arte te hablan de... y que no está escrito en un pizarrón que te dice yo pienso tal cosa. Sí. Grandes artistas anónimos han dejado un mensaje para la posteridad, y cuando no exista Rosario vendrán como en la película de Inteligencia Artificial y se van a llevar esos monumentos por lo que dicen. Y todos dicen lo natural, que vos empezás a mirar alrededor sin los anteojos de las paredes ni de lo que te dice la sociedad, y te das cuenta que lo que dicen las cuestiones es cierto.
Nosotros nos vamos poniendo cajitas cada vez más chiquitas en un lugar donde hay una casa fantástica con un limonero atrás, hay un edificio enorme donde hay 40 inodoros uno arriba de otro, entonces vos estás sentado en tu inodoro y pasan todo por el caño alrededor tuyo. O sea, la calidad de vida de esa casita con el limonero en el fondo se dividió en 40. ¿Entendés? Y después nos preguntábamos, como Bueno, te decía... y ante eso, yo te pregunto a vos, que sos la cabeza de las ideas, ¿cómo nos rebelamos ante eso? O sea, el que está viviendo de esa manera, planteaste el limonero en el fondo de casa y está rodeado de 20 inodoros arriba y 20 inodoros abajo. ¿Cómo nos rebelamos ante esa situación? Bueno, la gestión para la que yo trabajo hace 20 años lo hizo de alguna manera. Rebelarte es salir al campo, o sea, es no romper los árboles, cuidarlos. La gestión para la que trabajo pobló la ciudad de árboles, hizo todos los espacios verdes alucinantes. Cuando vos vas por la costanera los domingos y ves toda la gente llena, decís, uy, qué lindo, qué turismo. No, es la gente que vive en una caja de zapatos, que tiene su patio mirando el río, que es el espacio público, los espacios públicos. Y los barrios, la tendencia esta que hay de los nuevos barrios, así en lugares donde antes eran chacras. Yo tengo una casita en Ibarlucea y cuando voy ahora veo el barrio nuevo que se hizo en Ibarlucea y me emociona pensar los pibes corriendo así a metros del canal Ibarlucea, que es un arroyito que no hace nada, pasan los pececitos. Yo me crié con las patas en el barro pescando rana. Y si hoy se desaparece la ciudad, yo sé dónde encontrar comida, sé cómo buscar el agua, sé cómo prender un fueguito sin tener un fósforo. Y eso lo aprendimos una generación, hijos de gente que estuvo en la guerra, o que no tenía nada y que tuvo que construirse con nada, como se construye cada uno en su vida. Un matrimonio perfecto, viene un divorcio, los hijos para un lado, los hijos para el otro, la economía desaparece, ya la cama no es la misma, las relaciones son distintas y todo. ¿Y cómo hace uno para sostenerse eso? Las amebas se enquistan, se hacen un quiste y se quedan así durmiendo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no enquistarnos, pero lo que nos queda de esa batalla, pedacitos, siempre cuando se queda un árbol queda un pedacito de raíz y después ves que brota igual. Eso nos pasa con el alma y con nuestras propias vidas. Tenemos que ser conscientes de eso porque si no creemos que la vida termina cada vez que nos pasa algo terrible. Y lo que pasa terrible, si nos ponemos a pensar, pasa el 60-70% por culpa nuestra. Por sordos, por egoístas, por resentidos, por un montón de cosas. Y por insolidarios. O sea, nosotros tenemos que aprender a llorar más, pero no a llorar de desesperación. Cuando se murió mi madre, yo la vi un minuto nada más así antes de crecer en el cajón. Porque estaba de viaje, qué sé yo. Y cuando vine a Rosario, Ana María, mi otra madre, yo estaba muy mal y lloré, me ponía a llorar con ella y le decía, bueno, perdoname, Ana. Y me decía, no, Dantito, por favor, llorá. Me decía, vos que te comés las uñas cuando se te infectaban los dedos que eras chiquito, ¿qué te hacía hacer tu mamá? Y yo le decía, y me hacía poner el dedo en agua tibia con sal. Y me decía, ¿viste que las lágrimas curan? Digo, o sea, el verdadero destino del hombre son las emociones. Vos con emoción podés cuidar a tu empleado, podés hacer cosas. Pensaba en el tema de los empleados. Hoy decía, oye, qué huevada monstruosa está pasando en el país. No existe un capital más grande para un empresario, para un kiosquero, para un almacenero que el capital de trabajo. Si hoy viene una señora a trabajar a tu casa y está con miedo mirando la casa y dice, bueno, yo quiero ahora, Juana, yo quiero que me limpie acá, que limpie esto así, sí, señor, bueno, listo, mucho gusto, nos vamos. Al otro día la señora ya sabe dónde están las tazas, al otro día la señora barre bien el piso, sabe cómo te gusta, al otro día te planchó las camisas como vos querías, al otro día le invitaste a comer y lo conocés a los hijos, a la semana y media tiene la llave de tu casa. Todo eso intangible es el valor del trabajo, de la confianza, que eso pasa en la fábrica de tuerca, en la panadería, en el almacén y todo. Jamás hay que achicar con las personas en el capital de trabajo, el capital más valioso. A vos se te incendia una fábrica. Pensá por lo que pasó con las cooperativas. Se cerraron las fábricas, no quedaba nada. ¿Y qué hicieron los obreros? Espalda con espalda, como los romanos, las levantaron y producen. Sí. Una fábrica de tapas de empanada muy conocida que conocemos nosotros y sigue estando en escena y todo. ¿Por qué? Porque preservaron el capital más grande, que es el capital de trabajo, las personas, la capacidad. ¿Vos, tu identidad personal tiene que ver con lo que producís? ¿La tuya? Sí. ¿Vos sos lo que haces? Siempre. Toda mi vida. Me cuidó eso, me salvó de la enfermedad, de la muerte, de la soledad, me generó empatía con mis vecinos, con mi gente. Me siento parte de la trama social rosarina. Nos invitaron dentro de poco, te contaba con Chiqui, a hacer en un evento que no me acuerdo Chiqui cómo se llama, González. con Chiqui González, para hablar sobre arte y política. Y yo no concibo el arte si no es político. Un arte, digamos, si vos pintar un paisaje y te ponerlo en tu casa es una masturbación.
el deber del arte es iluminar al otro. Los que hacemos arte vemos como las lechuzas, así, no así. Entonces, esa mirada así, que te agrega todas estas posibilidades, o sea, casi el doble de posibilidades, se las tenés que dar al otro. Si no, no sirve. ¿Para qué te sirve eso? Es una bendición tener la capacidad, miserable capacidad, de la nada de lo que la filosofía dice que es la capacidad de Dios, que es crear. No es tuyo, sos un vehículo nada más, tenés que crear para los demás. Creas un vehículo para vos, mientras tanto, si no te queda como Homero Simpson, que estaban así en la canoa y una milanesa la tira para arriba y se la come solo, y los otros miran. Claro. Imagínate si en la última cena Jesús hubiera agarrado el pan, se hubiera comido un pedazo y el otro se hubiera metido en el bolsillo. La metáfora de compartir el pan es compartir, partir con. Entonces generás empatía. ¿Y vos pensás que lo que viene es compartir o lo que viene es para adentro? Es seguir mirando vidrieras. Lo que viene ahora. Lo que viene, digamos, estaba escuchando hoy una canción de Charlie, de Serú Girán, y él, creo que a los jóvenes de ayer, dice, ¿será como yo lo imagino pensando en el futuro o será un mundo feliz? ¿Vos te imaginás lo que viene con mayor felicidad, con mayores luces o con más oscuridad? Porque viste, generalmente nosotros a la hora de imaginar lo que viene somos bastante apocalípticos. Seguimos con el cementerio. Hay un monumento, que es el monumento a José Piñeiro, fundador del pueblo, un colonizador, que es una columna enorme de granito negro, está su busto, la llama de la vida, y abajo hay un personaje que es un gringo en cueros, con el semillero en la cintura, apoyado en un rastrillo y en patas. Un gringo, mirándolo con la mirada, en esa mirada dice todo. Y vos decís, puta, ¿qué dice? Bueno, que ese señor, José Piñeiro, cumplió con una de las leyes fundacionales de la civilización. Es que es la de que el que puede cuida al que no puede. ¿Qué agradecimiento era de ese gringo? Porque no era un indio, que un indio cuando hay sequía sabe dónde está el agua, pues si no sale a cazar pajarito. Era uno de los que se están ahogando con sus hijos en el Mediterráneo en este momento. Producto de estas políticas asquerosas y homicidas en el mundo. Niños enteros que, ay, pobrecito, el nenito ahogado, y los que no vimos. O vamos a hacer como hacían los esclavistas con los barcos que los llenaban de negros de las tribus que secuestraban, y cuando había la tormenta tiraban, porque tenía mucho peso, tiraban a los negros al mar para que el barco suega. Digo, ese es el pensamiento que tenemos para con nuestros vecinos. El problema es que cuando vos tenés ese pensamiento para con tu vecino, la vida es un espejo. Tu vecino tiene el mismo pensamiento para con vos. ¿Entendés? No existe otro destino en el mundo del ser humano que no sea la empatía. Nosotros tenemos que remar hacia el lado de la paz, de la convivencia, de la solidaridad. Y el resultado es inmediato, Roberto. Por eso te digo que estoy tan honrado con poder hacer las visitas al cementerio donde solamente hablamos de vida. Tenemos un cuaderno Tapas Negras que Lucrecia nos encuadernó especialmente, páginas en blanco. Encuadernado en los talleres de Pasaje Pan, también un lugar, sí, maravilloso. Un lugar maravilloso. Tenemos una página para vos, para que escribas o dibujes o hagas lo que quieras. ¿Podés? Bueno, sí. ¿Tenés ganas? Sí. ¿En realidad tenés ganas? Sí. Vi que tenés un tatuaje. ¿Tenés un tatuaje en la mano? No, es un machete. Ah, ¿qué dice el machete? Mirta, tengo que acordarme de ir a pagar una cuenta. A ver Como no tengo secretaria, mi secretaria es mi mano. A ver si encuentro la virome, porque en realidad la tenía por acá. Quedó perdida por allí. Bueno, yo tengo acá una, aunque sea una de repuesto. Sí, le pido disculpas a la productora. Voy a ser muy desprolijo porque tengo una letra horrible. No, pero lo que quieras, dibujá, hacer el garabato que quieras, y mientras tanto, vos sabés que... A ver, ahí está. Si buscás paz... Armonía. O esperanza. Llévalas contigo. ¿Te gusta escribir a mano? Tengo una letra horrible. ¿Pero te gusta? Sí. Los nuevos tiempos harán que la caligrafía no defina a las personas, ¿no? Porque todos tendremos la letra... Antes uno era también en cómo escribía, digamos, la letra que... Por más que sea horrible, por más que no te gustara, por más que lo que fuera, ¿no?
Un ramo de flores diversas. Si buscas paz, armonía o Esperanza, llévalas contigo. George Sand. y ponele tu nombre que se... Ah, ahí está, Dante. Dante. ¿Hoy qué día es? Hoy es 10 de mayo. 10 10 de mayo, del mes de la patria. el mes de la patria. Y me trajiste hablando de patria, y con esto ya tenemos que ir yéndonos. Un obsequio. Dante es un tipo tremendamente generoso. Ya tengo algunas colecciones de su archivo. Y esto que me trajiste me gustaría que me lo muestres vos, Dante, ¿no? Y que muestres y que te luzcas con eso que tenés, ¿no? Bueno, yo he heredado un montón de bibliotecas y unas hemerotecas en donde yo considero que las cosas tienen que llegar a destino, digamos, y vos sos uno de estos. Estos son unos diarios de la resistencia después de la Revolución del 55, que el titular me encantó, dice, La entrega descarada. Ese era un periódico de la resistencia peronista que era imposible de conseguir abiertamente. No, si es un archivo, ahora te pertenece. Que ya no hablen más de libertad. Impresionante. Y estamos hablando de algo que esta Navidad del 56, ¿no? Sí. En pleno pan y circo. Yo veo en el pasado un museo de grandes novedades, dice Sí, la señor. canción de Casusa. Sí, señor. ¿Y esto tiene que ver con eso o no? Ah, no. ¿Nos prestan o nos sacan? Tremendo, ¿no? Sí, hay que leerlo. Civilizando a palos. Y acá es uno que tiene que ver así con mi pensamiento, porque yo digo, yo soy social peronista. ¿Social peronista? Sí, yo tengo la camiseta del socialismo clavada así y machacada de los dos lados porque estoy honrado. Nunca me sentí tan participativo y tan incluido como el socialista, pero ven, soy peronista. Sos peronista. Y esto es para el general, decía el general. Quieren utilizarme para traicionar a mis leales grasas, dice, pero parece que la palabra grasa viene de lejos. Quieren utilizarme para traicionar a mis legales gracias, dijo Perón. Ahora te cuento otra cosa. Dale. Yo aprendí, y cuando te digo que soy social peronista, es porque realmente las leyes que Perón puso en escena las inventó el socialismo. O sea, las leyes del viejo bigotudo de Alfredo Palacio las pusieron en escena el justicialismo. Así que en las raíces se tocan y aunque no les guste, a mí, honrado. Por último, ¿cuál fue tu mejor idea? La mejor idea que tuviste. Ay, las ferias. Las ferias. Cuando me di cuenta que con una idea tonta, estúpida, podía salvarle la vida a tanta gente. El retro, el roperito. Me regalaron la gente del roperito, después vinieron las otras, porque en la gestión estábamos muy asustados. El 2001, 2002 fue espantoso, se lo llevó el pocho y un montón de cosas terribles. Entonces, bueno, ¿qué pasará con la gente en la calle? Y pasó lo que tiene que pasar, lo que hicieron nuestros abuelos. Cuando los abuelos vinieron de Europa, fundaron ¿qué? Mercados, que son los lugares de democracia absoluta. Pasó el tiempo, a los 10 años me hicieron un regalo que para mí es un tesoro, así, un tesoro, es el tesoro más grande que tengo. El 10 años del roperito. Me hicieron una fotocopia en un marco muy sencillo, una fotocopia de San Cayetano con mi cara. Gracias, Dante. Gracias, Dante. Me hagan de llorar. Gracias. Te voy a dar un abrazo y nos vamos. Gracias por todo, viejo. Y me tomo el té frío. Y te tomas el té frío.